Rosy, ya saliendo del tema defensa, pero sí siguiendo con el tema de la pandemia, le quería pedir en el gabinete qué evaluación están haciendo sobre cómo está la Argentina, ¿no?, en este momento con respecto al coronavirus. Nosotros seguimos reivindicando toda nuestra estrategia de un primer momento. Me parece que en la Argentina estamos pasando la etapa más agresiva de la pandemia, pero seguimos teniendo uno de los índices de letalidad o los índices de deceso más bajos de la región, y me parece que eso tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones: haber tomado decisiones en forma temprana, sobre todo la cuarentena en forma temprana, y por el otro lado tener una infraestructura de salud que está dando respuesta adecuadamente a toda la demanda que tenemos en el momento más agresivo de la pandemia. Así que yo creo que todo lo que definió el presidente de la Nación al principio de la pandemia está en el sentido absolutamente correcto, y creo que hay que reivindicarlo. Si bien reconocemos obviamente que estamos en el momento más agresivo de la pandemia, que además obviamente que sabemos que lo complejo que es esta problemática. Miremos la problemática de Jujuy, digamos, ¿no? Hace un par de meses atrás era una de las provincias que casi tenía nulos niveles de contagio, y hoy es una provincia que tiene un nivel muy agresivo del desarrollo del COVID. Así que hay que estar atento, no bajar los brazos nunca, no relajarse nunca, y al mismo tiempo tratar de ir compatibilizando esto con la necesidad de recuperación económica que tiene la Argentina, que por suerte tenemos indicadores que cada vez nos alientan más. O sea que para ustedes en este momento estaríamos en el pico de la... No, eso no me corresponde a mí decirlo, eso serán los médicos, los epidemiólogos. Sí, lo que reconozco es que estamos en una etapa agresiva de la pandemia, ¿no? Ministro, ¿hay algún tipo de vínculo con estos otros países limítrofes en términos de organizar algo en función de la pandemia? ¿Y cómo es ese vínculo en todo caso? ¿Se hubiera podido ser distinto capaz en otro momento político, considerando, digamos, nosotros en el ámbito de la defensa tenemos vínculo, yo personal, con todos los ministros de defensa integrantes del Mercosur, más el ministro de Defensa de Chile, bueno, que ahora ha cambiado. Esta semana seguramente tendré mi primera conversación telefónica con el actual ministro de Defensa de Chile, y con los ministros del Mercosur tenemos conformado una comisión bilateral 2+2, integrada por el jefe de Estado Mayor Conjunto de nuestra parte y el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, y con sus contrapartes de cada uno de los países integrantes del Mercosur, y pretendemos hacerlo también con Chile. Con ellos la vinculación es muy directa, muy armónica. En general lo que hacemos es un repaso de cómo están interviniendo las Fuerzas Armadas en la pandemia, y tratamos de ver de qué mecanismos de colaboración se pueden llevar adelante. ¿Cómo ve la situación en Bolivia particularmente y cuál es el vínculo? Bueno, en Bolivia, la Argentina no ha reconocido el gobierno de Yáñez. Las relaciones diplomáticas son más frías, digamos, ¿no? Claramente hemos condenado fuertemente el golpe a que ha sido sometido Morales. Por lo tanto, la relación ahí que tenemos es lo que yo llamo el marco de la diplomacia militar entre los jefes de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países. Rosy, la última que le pregunto es por usted hablar sobre la salida de la pandemia, ¿no? Empezar a pensar ya en la recuperación económica, y puntualmente sobre eso le quiero preguntar qué perspectivas tiene para el país, para la salida para la recuperación económica, y qué se puede hacer en cuanto a políticas a largo plazo. Si usted cree que se puede contar, por ejemplo, para eso con la colaboración de la oposición, si cree hay una parte de la oposición con la que se puede contar de este sector con el que se ha estado colaborando durante la pandemia. Sobre la primera parte de la reflexión, yo creo que la recuperación económica de la Argentina, en la medida que vayamos normalizando la libre circulación de personas y de bienes, va a ser muy fuerte. De hecho, hoy ya tenemos indicadores económicos, por ejemplo, el consumo de electricidad a niveles similares a la prepandemia, y tenemos actividades económicas que están trabajando igual o mejor que de lo que venían trabajando antes de la pandemia. O sea que soy claramente optimista, porque por cierto me parece que la buena renegociación que hemos hecho de la deuda que estaba en manos de los acreedores bajo legislación extranjera, con el ahorro importante de pago de intereses y pago de divisas que iba a tener que hacer el gobierno en los próximos 3 años, casi arriba de 40.000 millones de dólares,
me parece que lo que tenemos es normalizado el frente externo, tenemos una enorme posibilidad de recuperación, producto de que lo que tenemos que dinamizar es el mercado interno y el consumo, y yo creo que allí van a estar puestos los esfuerzos de nuestro gobierno. El sector primario de la economía, el productor de alimentos ha funcionado bien, casi no ha visto afectada su actividad económica durante la pandemia. Los precios de los commodities, esos son razonables, no han tenido casi modificaciones y eso nos permite tener una balanza comercial razonable. El petróleo viene subiendo el precio y eso se acerca al punto de equilibrio que se necesita en Vaca Muerta para mejorar la producción, que eso también es una muy buena noticia para la Argentina. Así que yo preveo una recuperación económica que en corto tiempo va a ser muy importante para la Argentina. Con la oposición, bueno, está claro que la oposición convive en dos sectores y hay momentos que pareciese que los sectores que tienen una mirada más moderada predominan y hay momentos como el lunes pasado que los sectores que tienen una mirada más antagónica son los que hegemonizan el pensamiento de la oposición. La oposición ha acompañado, sobre todo aquellos que tienen responsabilidad de gestión, Sí. en todo lo que significó la política, la gestión contra la pandemia. También hay que reconocer, acompañado en todo lo que significó la renegociación de la deuda. Hace poco, la semana pasada, además ha acompañado también la renegociación de deuda de los acreedores bajo legislación nacional. Sí. Así que habrá que ir viendo cómo se va perfilando eso, pero lo que sí que la Argentina va a tener una recuperación económica importante, yo soy claramente optimista y que la vamos a ver muy rápidamente. Espero que bastante desarrollada en este último trimestre del año.